Y acá tenemos al doctor César Pérez, el cual nos hablará acerca de los cabildos como necesaria expresión de la democracia. Buenos días, ¿cómo están? El foro de hoy pretende dar alguna clase de respuestas o soluciones a la crisis terrible en la que nos encontramos. Sin embargo, yo siempre he considerado que tenemos que buscar todo aquello que pueda ayudarnos, no solamente desde las condiciones actuales, sino a través de qué ha pasado, qué está en nuestro ADN, qué hemos sido en la historia. Quiero comenzar con una frase y la voy a repetir al final de estas palabras. La frase es esta: chispa que encendida baja a cualquier dispuesto leño, si al principio no se ataja, quema la casa y al dueño. Esta frase está inserta en una suerte de libelo de demanda escrito en el año de 1797 por Juan Germán Rocio, en un juicio muy famoso, o que debería serlo, contra Isabel María Páez. Ya Rocio, el padre de la República Venezolana, la República Civil, la República del año 1811, hablaba que determinadas circunstancias fácticas tienen que ser ponderadas por la legitimidad, si no podemos caer en el desastre y quemarlo todo. Por esta razón, yo creo que, al igual que todos ustedes, como venezolano, me encontré con la sorpresa en la cual el presidente legítimo de la Asamblea Nacional de pronto llamó a Cabildo. Y al llamar a Cabildo, tomó la primera magistratura del país totalmente de un modo legítimo. Y sin embargo, no solamente muchos personeros del gobierno, sino también muchísimas personas, mucha gente que se tilda de intelectual, dijo, no, pero es que eso es ilegítimo. ¿Dónde sale la figura de los cabildos para que alguien tome posesión? ¿Qué es eso de juramentarse delante de unos supuestos cabildos? Entonces yo a ustedes les voy a hablar de los cabildos, de lo que pasó en los cabildos en la historia y de lo que yo creo que tiene que seguir pasando. Nosotros, antes de ser venezolanos, teníamos todas las tradiciones españolas, dado que éramos españoles. Es un hecho totalmente irremediable. Teníamos sus instituciones, palabra la cual utilizó muchísimo y en gran manera la expositora que me antecedió. De este modo, nosotros vemos cómo desde el siglo IX ya en España tenían al famoso fuero de Bravocera, que hablaba de los cabildos. ¿Y qué eran los cabildos? Pues eran estas reuniones de habitantes de determinado sitio, evidentemente bajo la égida de las monarquías españolas, las monarquías de la península ibérica, que se reunían a fin de solucionar un gran problema que había. Esto fue pasando y se institucionalizó, se positivizó en la península ibérica y entonces teníamos como los cabildos eran, mira, elegías a un alcalde, elegías a un alférez, etc. Sin embargo, cuando pasa el descubrimiento de América, aquí la institución de los cabildos era terriblemente importante, porque el rey de España estaba muy lejos. No había Twitter, no había Messenger, no había absolutamente nada. Era realmente complicado hacer que la institucionalidad se mantuviera con un rey al cual la comunicación le podía llegar 6 meses después de lo que había pasado y su respuesta 6 meses más. Entonces, los habitantes del Tocuyo, los habitantes de determinadas zonas de Venezuela se organizaban en cabildos, elegían a un alcalde, tenían al alférez, al alguacil. Y cuando pasaba un acto, un suceso bastante complicado, todos se reunían y podían decidir qué hacer. Algo más democrático que esto, yo creo que no podemos ver en esa época. Fue tan importante la figura de los cabildos en nuestra historia antes de ser república, que ya el 19 de abril del año 1810, ustedes recordarán que cuando se llama a Vicente Emparan, se llama a Cabildo Emparan. Y es entonces cuando nos damos cuenta, ya va,
Napoleón Bonaparte tomó el reino español. Luego, Napoleón Bonaparte está usurpando el trono, razón por la cual si Emparan es un agente bonapartista, no podemos seguirlo. Nosotros podemos darnos nuestro propio autogobierno. Y todo esto ocurrió en Cabildo. Ustedes recordarán desde sus mocedades cuando les preguntaban, bueno, Emparan dijo, ¿ustedes quieren mando? Y la gente dijo, no, entonces yo tampoco quiero mando. Y se fue Emparan. Yo sé que están volviendo ustedes a su primaria, ¿verdad? Pues eso fue un cabildo. ¿Y qué ocurrió? Pues el primer autogobierno de esta parte del mundo. ¿Ustedes piensan o aún creen que siguen sin ser importantes los cabildos en la historia de Venezuela y que es algo azaroso? Les cuento más. En el año 1829, los venezolanos no estábamos nada contentos. ¿Por qué? Éramos parte de una república gigante, Colombia la Grande, como le decían, o como le ha dicho la historiografía, la Gran Colombia. Era tanta la crisis que en el año 1821 se dictó la Constitución de Cúcuta, pero la ciudad de Caracas, la principal ciudad de la Capitanía General de Venezuela, aún no había sido liberada y por lo tanto no tuvo mayor incidencia en la deliberación. ¿Qué decíamos entonces nosotros? Bueno, no estamos de acuerdo con la legitimidad de esa Constitución. Y en el año 1829, cuando Bolívar se da cuenta de la crisis y llama a que la gente se reúna a solucionar o a proponer soluciones, nos reunimos en Cabildo en el año 1829. Decimos que Venezuela es irremediablemente libre, que Venezuela no tiene por qué estar bajo la égida, bajo la sombra o bajo la voluntad de un solo hombre. Y por lo tanto se va a fundar la República de Venezuela, la Cuarta República de Venezuela, que va a comenzar en el año 1830. Y todo gracias a las decisiones que se tomaron en Cabildo. Sigo. En el año 1859, en la historia de Venezuela, sabemos que de pronto llegó el desastre, gracias a la barbaridad del presidente José Tadeo Monagas, que no le gustaba mucho esto del control al poder, y cuando el Parlamento le dijo que no podía ser un tirano, mandó a que los agarraran a todos a palos. Ese fue el 24 de enero del año 1848. Después este presidente, la Constitución no le permitía permanecer en el poder e hizo una reforma constitucional. Este señor llevó al país a la guerra federal, gracias a todo su desastre. Él decía que la Constitución solamente era un librito que servía para todo. Esa era su manera de ver las cosas. Y del año 1859 al año 1863 se realizaron una serie de cabildos también. Y estas reuniones dijeron, bueno, el Estado a partir de ahora, dado que se ha desintegrado producto de la guerra, vamos a unir a cada una de las provincias y hagamos el Estado federal. Entonces, lo federal del venezolano también tiene mucho que ver con los cabildos. Este 23 de enero del año 2019, una vez más les repito, yo me conseguí con la maravillosa sorpresa que fueron llamados los ciudadanos a cabildo. Nos conseguimos en una situación, una vez más, en la cual el poder constituido no puede dar respuesta, bien sea porque está corrompido, porque está secuestrado, porque está aniquilado. Y solamente el poquito de legitimidad existente en la República llamó a los ciudadanos a que se reunieran y de un modo democrático oyeran la fórmula sagrada del juramento. Y así fue como Juan Guaidó juró hacerse con la presidencia encargada de la República de Venezuela. Esto no es una charla de historia necesariamente. Una vez más les digo, yo creo que es importante saber qué ha pasado para saber cuáles pueden ser las soluciones que vamos a dar. Y lamentablemente, la historia no es que se repita. La historia es una especie de libro que tiene una serie de cuentos y anécdotas y te dice, si haces esto, pues puede pasar esto, mejor no lo hagas. Venezuela parece que se enrumba a quedarse nuevamente en un estado de democracia, como todos queremos. Pero es posible que en el futuro, de nuevo, alguien crea, como Monagas pensaba en el año 1848, que la Constitución era un librito que servía para todo. Y que de pronto quiera hacer un uso abusivo de todos los poderes. Y yo creo que debería constar, al menos en nuestras instituciones constitucionales, en nuestro bloque constitucional, la figura de los cabildos, pero no como esta figura legitimada, institucionalizada, constituida, que tiene determinados funcionarios y van a hacer ciertas labores administrativas. No,
La figura de los cabildos como este llamado al pueblo a que en un momento de emergencia puedan tomar grandes decisiones de grandes trascendencias para volver en efecto a la vida en democracia, a la vida republicana que tiene que ser la vida que queramos todos. Y todo esto a fin de evitar esa frase que les he dicho al inicio, escrita por Juan Germán Rocio: chispa que encendida baja a cualquier dispuesto leño, si al principio no se ataja, quema a la casa y al dueño. Muchas gracias.